Hola, hola, hola. La reflexión del día de hoy está buenísima, está espectacular, está profunda, demasiado profunda. Gira en torno a la siguiente pregunta. Escuche bien. La pregunta es, ¿qué es lo que valida nuestras ceremonias religiosas? ¿Cuándo adquieren valor nuestros ritos religiosos? Esa pregunta apunta a que crezcamos espiritualmente, no apunta al crecimiento religioso. El crecimiento religioso tiene que ver con la manera en que yo dinamizo todos los días las cuestiones específicas de mi religión y trato de crecer en esas especificaciones concretas de la religión a la que pertenezco, sea la que usted pertenezca. Lo espiritual, el crecimiento espiritual tiene que ver con la manera en que yo hago, en el que yo creo que el Espíritu Santo está en mí y que esos frutos del Espíritu yo los dinamizo en mis relaciones con los otros. Es decir, amor, paz, paciencia, alegría, bondad, templanza, que son los frutos del Espíritu Santo. Cuando yo hago eso, entonces estoy creciendo en espíritu. Así que la pregunta de hoy apunta al crecimiento en espíritu, más que al crecimiento religioso. ¿Qué es lo que valida nuestros ritos, nuestras ceremonias religiosas? Las religiones tienen ciertos rituales, ciertas ceremonias que son específicas de la religión que sea. Vamos a hablar nosotros específicamente de las religiones de las que conocemos como la Iglesia de Occidente, es decir, las religiones que se han construido sobre la figura, sobre la base, sobre la persona o sobre las enseñanzas de Jesús, más algunas, menos otras, pero que Jesús hace parte del centro del constructo de su religión. Desde esa perspectiva vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta. Así que, ¿qué es lo que valida esos ritos que se dinamizan o que dinamizamos cada uno de nosotros en nuestras diferentes religiones? Hablando de las religiones de la Iglesia de Occidente, es decir, la religión católica, la religión evangélica, la religión testigo de Jehová, la religión de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, la religión adventista, y ahí usted sigue la religión metodista y demás, y demás, y demás. ¿Qué es lo que valida esos ritos que se hagan en cada una de esas religiones? ¿Qué es lo que le da valor a esos ritos? Para que usted y yo, cuando lo hagamos consciente del valor que adquieren cuando, escuche bien. Así que en cada una de esas religiones encontramos diferentes ritos y algunas son específicas de tal religión para distinguirse precisamente de las otras, si no pues fuera la misma. Entonces hay ritos que son comunes en muchas de ellas, sin embargo hasta en la dinámica tratan de distinguirse la una de la otra. Ejemplos sencillos: cuando la persona va a rezar o va a orar, generalmente lo hace al final en el nombre de Jesús y amén. Porque en alguna parte del contenido bíblico se encuentra que todo lo que pidieras, pídelo en nombre de Jesús. Pues se acostumbra a que desde el rezo, desde la oración, desde el hablar con Dios, pues al final digo o decimos en el nombre de Jesús, amén. Y a veces repetimos amén, amén y amén. Y eso es lo que son los ritos. Los ritos son, o las ceremonias son actos previamente acordados por la comunidad, en este caso religiosa, que por lo general son invariables, sino que se han mantenido en el tiempo, que se acostumbran a hacerlo de esa manera y no cambian tanto en la medida que el tiempo pasa o que las generaciones pasan. Esos son ritos, son ceremonias. Entonces, incluso tenemos rituales o ritos en relación con el hablar con Dios, con rezar con Dios. Uno de esos puede ser ese, el de terminar nuestras oraciones o nuestros rezos en el nombre de Jesús, amén. Porque en alguna parte del contenido pues dice que hay que hacerlo así, y en algunas partes, algunas oraciones terminan con amén, en algunas partes de la Biblia. Sin embargo, no todas las oraciones que están en la Biblia terminan con amén. Uno encuentra en el contenido bíblico del Antiguo Pacto, por ejemplo, que muchas muchas oraciones o rezos que hizo Salomón, David, la hermana de Moisés y muchas otras, no terminan con un amén, no terminan, simplemente terminan.
Pero nosotros hemos incrustado esto como un rito en la oración o en el rezo, actualmente. Incluso en la oración que todos conocemos como el Padre Nuestro, que bueno, no sabemos quién la tituló así porque ni siquiera Jesús la tituló como el Padre Nuestro, pero en nuestras religiones la hemos rotulado como el Padre Nuestro. Incluso esa oración que nos enseñó Jesús, que es como el modelo de oración o el contenido de modelo de oración o de rezo, Jesús no termina con un amén, ni termina diciendo en el nombre mío, no. Simplemente hace la oración. Pero se han convertido esto precisamente, estos espacios, estas series de terminaciones, en un rito de las diferentes religiones occidentales, de la Iglesia de Occidente. Y eso no está mal, no estamos diciendo que esté mal, no, eso es bonito. Todas las iglesias tienen ritos que son bonitos, son específicos, especiales, hacen parte del distinto de esa religión. Y si usted hace parte de esa religión, pues usted los cumple, o si no, pues no haga parte de esa religión. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que le da el valor a ese rito? ¿Simplemente el cumplimiento del rito por sí? ¿O hay algo más? Y eso nos tiene que enseñar pues Jesús. Nos tiene que enseñar el nuevo pacto en Jesús. La gracia de Dios tiene que enseñarnos eso. O si el rito en sí mismo, por sí mismo, ya tiene valor. Escucha, porque esto es profundo y nos va a hacer crecer, más que en términos religiosos, nos va a hacer crecer en términos espirituales. Es decir, que hay una relación entre mi espíritu con el Espíritu de Dios que ahora habita en mí. Y eso sí es diferente. Hay un rito, y es el que nos vamos a quedar porque es muy trascendental. Es un rito que es muy trascendental, un rito que se encuentra prácticamente en todas las religiones de la Iglesia Occidental, y es el rito alrededor de la ceremonia del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, en algunas religiones se llama Eucaristía, en otras la Cena del Señor, en otras la Santa Cena, en otras religiones la Última Cena, la Pascua, la fiesta de los padres sin levadura. Y este rito, las diferentes religiones pues lo detallan y le encuentran lo mínimo para dinamizar el rito en relación con la ceremonia del cuerpo y la sangre de Cristo. Pues que sea este rito el que vamos a tomar como ejemplo específico, porque es común prácticamente en todas las religiones de la Iglesia Occidental. Vamos a ver si ese rito por sí mismo vale, o qué es lo que le da valor a ese rito. Y esto sí es clave. Escuche lo que dice el contenido bíblico, que está en cualquiera de las Biblias que usted usa en su iglesia. Romanos capítulo 2, versículo 25. Aquí nos va a ayudar Dios a través de esta persona, de este gran hombre, nos va a ayudar a entender qué es lo que le da valor al rito. Y este hombre estaba hablando con unas personas específicas de una religión específica, incluso a la que él perteneció, o a la que él perteneció por mucho tiempo de su vida, y que prácticamente muchos de los rituales él tampoco dejó de esa religión. Y este escritor está en esa relación de compartir lo que es el nuevo pacto, lo que es la gracia de Dios a través de Jesús, de creer en Jesús, de la fe en Jesús. Lo está compartiendo con estas personas de esa religión a la que también él pertenecía. Y les dice lo siguiente en Romanos capítulo 2, versículo 25. Escuche que esto es clave, profundo, tremendo. Esto es netamente espiritual. Les dice lo siguiente. Él está hablándole específicamente sobre un rito de esa religión. Y les dice así. Romanos 2, 25. La ceremonia judía de la circuncisión, es decir, la religión judía, como todas las religiones que hay, tienen ritos específicos, ceremonias específicas. Y una de esas tantas ceremonias o ritos específicos de la religión judía era la circuncisión, que debía hacerse todo hombre. Hace parte del ser judío, hace parte de la identidad judía, hace parte de vivir como judío. Y les dice el escritor, la ceremonia judía de la circuncisión tiene valor, solo aprovecha si obedecen la ley de Dios. Pero si no obedecen la ley de Dios, no estás en mejor condición que una persona cualquiera que no se haga la circuncisión. Este es un rito específico para entender
lo que queremos entender de nuestro rito específico, como la Eucaristía, la Santa Cena, la Última Cena, la Cena del Señor, como usted quiera decirle, o como le digan en su religión, en su iglesia. Lo que hace que esa ceremonia, que ese rito específico de la circuncisión tenga valor, no es el rito en sí, le está diciendo el escritor a esos de esa religión judía. No, es el obedecer la ley de Dios, que en este caso, en el contexto de la ley judía, es de la religión judía, en este caso es la ley de Moisés. Es decir, es cumpliendo la ley de Moisés, que es la ley de Dios para la religión judía, que usted valida cualquier rito, en este caso el rito de la circuncisión. Si no, no hay validez en ese rito. Eso, escuche que eso es clave, importante para usted y para mí. Eso es lo que le da. Pero nosotros que hacemos parte del nuevo pacto, que no somos del pueblo de Israel, que no somos judíos, por lo tanto no nos corresponde la ley de Moisés, a nosotros nos corresponde la ley de Jesús. La ley de Dios para nosotros es el mandamiento de Jesús. ¿Y cuál es el mandamiento de Jesús? Escuche bien. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Porque la ley de Moisés, los 10 mandamientos, que son los primeros, pero realmente son más de 600, solamente que los primeros 10 mandamientos, o lo que conocemos como los 10 mandamientos, de alguna forma condensan todos los 600 más que hay. La ley de Moisés es para los judíos, no para los que no somos judíos. Y eso debe tenerlo claro. El antiguo pacto es para el pueblo de Israel, para todos los descendientes de los hijos de Jacob. Judá, Isaacar, Dan, Zabulón, Neftalí, Efraín, Manasés, y todos esos 12 hijos que tuvo. Escuche bien, nosotros que somos la iglesia del nuevo pacto en Jesucristo, en la sangre y el cuerpo de Jesucristo, la ley de Dios para nosotros es el mandamiento nuevo de Jesús, es el mandamiento de Jesús, no los mandamientos de Moisés. Entonces Jesús está hablando con sus discípulos, como usted y como yo, que somos los discípulos de Él, que creemos en ese nuevo pacto, en la sangre y el cuerpo de Jesús. Jesús nos dice a usted y a mí, Juan 13, 34, 35. Así que ahora, dice Jesús, les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes ámense los unos a los otros. El amor que tengan los unos por los otros será la prueba ante todos los demás de que ustedes son mis discípulos. Es decir, para los del antiguo pacto, para los judíos, para los del pueblo de Israel, para los de la ley, para los que están bajo la ley de Moisés, que no somos usted ni yo, para ellos cualquier rito de esa religión judía, solo es válido si cumple la ley de Moisés. Para nosotros, cualquier rito que hagamos en nuestras religiones, que son bonitos, todos son bonitos. Si usted y yo valoramos lo que hace el otro y lo ponemos en alto, son ritos bonitos, son ceremonias bonitas, que apuntan a un momento específico de pensar en Dios, de pensar en la relación con Dios. Y eso es especial, eso es espectacular, eso es lindo. Pero solo tienen valor, y esto aquí lo especifica el escritor en Romanos 2:25, cualquier ceremonia, aunque él está hablando de la ceremonia específica de los judíos, porque está hablando con ellos, cualquier rito, escuche bien, solo tiene valor si amamos al otro. Solamente nosotros le damos validez al rito que hacemos en nuestras religiones cuando amamos al otro, cuando vivimos el mandamiento de Jesús. Ama al otro como yo los he amado a ustedes, es decir, sin condiciones, esperándole, teniéndoles paciencia. Así nos amó Jesús. Así es que Jesús quiere que nosotros vivamos su mandamiento, amando al otro como Él nos amó. Solamente cuando hacemos eso es que validamos cualquier rito de nuestras religiones. No más, no hay otra forma de validarlo. El rito en sí mismo no tiene validez, solamente adquiere valor, solamente se aprovecha, solamente es válido cuando amamos al otro como Jesús nos amó a nosotros. Y eso ya es profundo, eso ya es espiritual, porque el amor es un fruto del Espíritu Santo.
El rito es un acto específico de la religión. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Escuche, con el amor de Dios. Cuando usted y yo creemos en la sangre y el cuerpo de Jesucristo, cuando creemos que en Jesús entramos a la gracia de Dios y ese amor que Dios decidió dar a todo el mundo, porque Dios decidió amar a todos, porque Él es amor, lo recibimos cuando creemos que Dios nos ama y que ha enviado a su Hijo como evidencia de ese amor. Cuando nosotros lo hacemos, entonces el Espíritu Santo llena nuestro corazón del amor de Dios, no del amor de nosotros. Con ese amor de Dios en nuestros corazones, lleno, pleno en nuestro corazón, es que nosotros amamos al otro como Jesús nos amó a nosotros. Y es ahí, cuando vivimos eso, cuando vivimos ese mandamiento, esa ley de Dios desde el nuevo pacto, es que nosotros validamos cualquier rito o ceremonia de nuestras religiones. Eso sí es profundo. Así que lo invitamos a usted y a mí a que le demos valor a nuestros ritos, amando al otro como Jesús nos amó. Esto hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros con nosotros. Tremendo. Así que chao, chao y nos vemos en el cielo.